Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo. Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital. Comenzamos. Amigos de toda la calle Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y por supuesto que se puede sintonizar en cualquier parte del mundo y sean bienvenidos acompañándolo una vez más en esa edición de El Lado Informativo correspondiendo a la fecha, creo que no voy a decir por obvias razones, pero este es el episodio número 127 correspondiendo obviamente dentro de esta ocasión y dentro de estas semanas. Ya estamos obviamente arrancando el mes de marzo de una o que otra manera. Bueno, en fin, ya tenemos todo preparado, ya la película de mayo ya está obviamente despegándose como si no fuese un mañana. Bueno, el escasez del dólar cada vez está subiendo mucho más, incluso hasta posiblemente tenemos que emigrarlo para conseguirlo. Y sobre todo, hay un Judas que tenemos que mucho que hablar, pero más que un Judas, una amistad rota como debió simplificarse. Pero eso es lo que vamos a averiguarlo porque este es el tema que vamos a averiguar en este episodio de hoy. Y por supuesto, no soy el único que estoy acompañando en esta ocasión para todos ustedes, a quienes a la crítica transgresor para acompañarles como anfitrión de este programa y por supuesto cordiando obviamente de iniciar en esa noche de viernes, como muchos sabemos, el lado informativo transmitimos todos los viernes a la misma hora, a la misma frecuencia y si quieres escuchar en diferentes plataformas digitales como Amazon Music, Spotify, Anchor, llegando así hasta más allá de las fronteras. Puedes escucharlo en el trabajo, en la casa, en las clases, en donde vos quieras. Porque todo es completamente muy añejo, pero sobre todo escuchando todos los temas de toda la comunidad, así como temas de otros fandoms y otros temas más corresponsales de lo que pasa en el entretenimiento y asuntos extrapolíticos, bueno, al menos por el momento, detallando con un toque más realista, bajo un punto de vista y jugando a un rol basando a una perspectiva. Bueno, dejemos a un lado completamente este monólogo, así que dando la bienvenida, organizando en esta ocasión particular, nada más y nada menos que nuestro compañero, nuestro amigo especial que tenemos aquí preparado, que está aquí desde YouTube, con más de tantos seguidores por el momento, y uno de los canales recientemente, el más revelación del año de la comunidad, bueno, hasta el momento, le doy obviamente la bienvenida nada más y nada menos que la doctora Satuay del canal del consultorio de Satuay para acompañarnos en este lado informativo aquí en Noticia P, transmitiéndolo para toda la mancomunidad. Muchas gracias, crítico. Es un honor para mí estar aquí y poder hablar contigo y con todos los que nos están oyendo. Entonces, pues nada, estoy listo para comenzar el tema. Bueno, ya preparando completamente lo que estamos analizando, obviamente lo que tenemos previsto, los temas más recurrentes de la semana, y vaya que obviamente que esta ocasión vamos a compartir obviamente una opinión acerca de lo que es nada más y nada menos que está pasando en el mundo de los cómics. Para lo que sepan, muchos han averiguado exactamente que tenemos algo nuevo de la generación 5, y no me refiero completamente con la serie. Sé que eso suena bastante estancado, pero lo que nosotros averiguamos es como leer un manga como cualquier otro ciudadano, otaku bastante específico, pero para los brownies es todo diferente. El punto es que esta semana que vamos a hablar al respecto es el arco entre los Memphis y Discord, sobre todo por qué ha robado completamente la magia y por qué la nueva Ecuestria se encuentra en caos. Bueno, primero que nada, porque lo que más obviamente muchos han generado es el conflicto interno entre Sony e Easy, que obviamente creo que he visto desde un comienzo, pero muchos especulan que exactamente por qué que obviamente un cambio, o mejor dicho, por qué está arrebatando con la magia de Ecuestria. Y esto no dudo completamente por qué hacen eso. El arco, como dije, lo que más me llamó la atención, sobre todo en la última entrega, tiene que ver con el arco de Fluttershy y de Discord,
que obviamente denota, bueno, en el caso de Fluttershy es obviamente más que espiritual, que en vez de en formato físico, pero menciono que obviamente que la furia no resuelve los problemas, pero la amistad es lo que importa. Al parecer tenemos más que una amistad, pues tenemos un Judas, y un Judas no solo traiciona su confianza, sino también que todo obviamente un principio llega a un fin, y eso en resumidas cuentas, así está la cosa, como debió terminar un arco que apenas solo duró poco tiempo, y se espera que obviamente que la siguiente entrega llame la atención de muchos y extraños, sobre todo este último. Así que me queda doctora Sotay, así que cedo obviamente la palabra diciéndome de esta pregunta. Bueno, ¿qué opinas al respecto de lo que ve con este arco del Judas? O sea, un pequeño arco de la traición que nos refleja obviamente que la amistad entre estos dos, bueno, el shipeo por el momento puede terminar de esa manera. Pues mira, lo que yo opino, en primer lugar, sobre ese tema es que no hubo una traición por así. O sea, más que Fluttershy terminó muriendo por lo mismo de la edad, ¿no? Y Discord, al ser un ser inmortal, pues obviamente terminará viviendo toda la eternidad, ¿no? Entonces, a pesar de lo que él siente, no es como que Fluttershy en sí lo haya dejado. Siento que más bien son las razones egoístas de Discord por querer retener a Fluttershy, ¿no? Y en ese caso su final se me hace el mejor con el que se pudo cerrar el arco, ¿no? O sea, de hecho, no me esperé que lo fueran a tratar de esa manera, ¿no? Yo jamás pensé que Hasbro en sí fuera a dar pie a que llegaran a hacer eso. Entonces, se me hizo un final muy triste, ¿no? Y sobre todo, muy, muy bueno, ¿no? No sé si pueda contarlo, porque me imagino que habrá gente que aún no lo haya leído, pero si puedo spoilear qué pasa más o menos ahí. Sí, porque a mi parecer, obviamente, de que todos sabemos de que los elementos de la armonía fue el factor y siempre lo será, porque ha habido muchísimos motivos porque del lado del charco en especial, sobre todo lo que tiene que ver con los elementos de la armonía, cosa que obviamente que resulte bastante curioso, pero todos sabíamos que era canon. Y vaya que obviamente a lo largo de las 10 entregas, bueno, concepto como es fuera de lo común, pues sí, bien. A mí obviamente solo me gustó más de los últimos partes porque es un arco bastante desarrollado, pero ha habido pequeños, obviamente que ha habido pequeños rellenos, cosa que obviamente no solo que no me convencía, sino también fuera de este panorama que no tenía nada de sentido común, pero apenas solo he leído los últimos, sobre todo de cómo obviamente el desarrollo de Sonic cada vez no solo se lo toma bastante una nueva actitud, sino también que obviamente que sus deseos son más allá que obviamente que la amistad propia que la misma no solo había construido, sino también que también terminaría por uno que otro motivo meta particular. Y vaya que obviamente me quedo boquiabierto de cómo terminaría esta historia. Bueno, a lo largo, como dije, de esos 10 partes de los cómics que se estrenaron durante, por un lapso o un pequeño lapso de tiempo, iba a decir exactamente, no me convencía completamente al principio, pero los mediados y los fines son los más de revuelo por una que otro motivo meta particular. Sin embargo, obviamente ocurro que esto apenas obviamente está marcando una nueva saga, una nueva completamente diferente, pero la reivindicación es algo obviamente que muchos llaman como, por ejemplo, aquella vez, bueno, porque las peleas, como dije, internas se provenía obviamente en búsqueda de lo que es el famosos poderes que son creados para tanto unicornios como obviamente a los terrestres, así como sí, ya sabemos aún por qué. Pero el punto es que me hacía bastante la duda es, ¿cuál es el interés de Discord en arrebatar a la nueva encuesta sobre todo esta magia? Si todos sabemos que las Mensis han dado obviamente todo este tipo de labor, sobre todo su legado que estuvo cimentado por algunos 500 o miles de años, que muchos se considera como un cambio que no es tan brusco, pero sí algo convencional.
Pues en general, el hablar del Discord, el por qué actúa, sus sentimientos como tal, es algo que siempre ha sido muy interesante. De plano, es la encarnación misma del caos. Así que no es como que podamos darle una forma definida. Pero este cambio de que de pronto quiera dominar a Equestria, bueno, no dominar a Equestria, sino pues todo esto de la magia, era algo que a pesar de todo lo que pueda decir pensar la gente en sí, era algo muy esperable, debido a justo cómo es Discord, ¿no? O sea, recordamos que cuando cambió fue porque Fluttershy hizo que cambiara, no fue tanto por todas las main, sino por la amistad y relación que tuvo con Fluttershy, porque Fluttershy fue la única que la trató bien. Entonces jamás, si bien poco a poco fue construyendo una relación con las main, no fue como que estuviera de plano, se detuviera por ella, sino más bien por Fluttershy. Entonces, Fluttershy casi fue el tapón de esa botella llamada Discord, ¿no? Y cuando ella murió, pues solo podían ocurrir tres cosas, ¿no? La primera es que se deprimiera, como vimos al principio de esta saga, ¿no? La segunda es que, pues, abandonara todo lo que Fluttershy le enseñó y todo eso, ya que al estar muerta, pues ya no le importaría más. O la tercera es que conservara todo eso, ¿no? Como que Fluttershy realmente hubiera hecho un cambio en él, al grado de que, pues, él decidiera no volver a las andadas. Sin embargo, con lo que, pues, ya hemos visto, es que era Fluttershy directamente la que lo detenía. No era como que le hubiera inculcado valores o cosas así que él hubiera aplicado para sí, sino que si no hacía un caos, si no hacía algo terrible, siempre fue por Fluttershy. Y una vez ida esta, pues realmente Discord no tendría razón por la que seguir aguantándose, ¿no? Estaría el recuerdo de Fluttershy, pero pues ya no estaría ella como para poder impedir que haga algo y que él sintiera que no debía hacerlo, ¿no? Pues definitivamente ya obviamente este arco apenas es un intento de obviamente de reivindicar a Discord por segunda vez. Bueno, para muchos obviamente estudiar este ship es bastante ya algo muy complejo, algo obviamente no es nada nuevo. Si ustedes han visto la generación 4 antes de que todo esto empezaría, todos recordamos de lo que significó el arco de lo que son los elementos de la armonía, y no me fui al inicio, sino donde toda la discordia, todo el caos, toda esta ñez, magia absurda en todo esplendor. Pues si bien Discord todos sabemos que es el amo del caos y puede antojarse como quiere, pero con la llegada obviamente de que quitó obviamente los que son los elementos, todas las menses, bueno, excepto Twilight en sus comienzos, todo bastante que tenía actitudes un poco más diferentes, algo que es todo lo opuesto que tenían compuesto, y todos sabemos que obviamente que Twilight encontró la forma de por qué que arrebatar, porque Discord utilizaba obviamente tácticas que obviamente que muchos intentaban que hacer que otros villanos un poco más convencionales usarían estas tácticas, desde manipulación, pasando obviamente lo que son juegos bastante poco infantiles, hasta incluso llevando obviamente a cualquier cosa que se encuentra bastante enterrada bajo tierra. Todos sabemos que él es el causante de que los elementos de armonía no solo perderían su magia, sino también la misma que impedía que obviamente volviera a encerrarse la piedra, cosa que obviamente ya estuvo en piedra más de 2 veces, pero a partir de la tercera todo esto cambió de golpe, y esta vez ella se hará cargo de lo que significó la reivindicación, y vaya que esta evolución apenas comenzaría. Con el paso de las temporadas siguientes, poco a poco, el desarrollo, la historia que obviamente que ellos intentaban teniendo entre un malvado y por decir una pony, que obviamente que intentaba ser amable, pero lidiando con problemas poco convencionales. Y eso entiendo porque todos les gustan tomarse el té. A mí personalmente puedo tomarse el té como quieran, pero vaya que llegaría temprano que tarde, que este arco puede ser algo bueno, interesante, llamativo, pero sobre todo, bueno, no me quedo completamente a la duda que si bien la construcción del GPO, incluyendo su evolución de historia, era bastante interesante, pero como todos sabemos, todo un principio puede llegar hasta un final
puede ser caótico, puede ser algo bastante no tan convencido, pero como dije, el final, obviamente, para mi opinión, que he leído, bueno, al menos por el momento, me dejó completamente dos cosas. La primera, la recuperación de la magia era bastante obvio que iba a terminar de ese modo, porque ese tipo de reivindicación puede funcionarse en alguna ocasión. Pero para el caso de Discord es todo lo contrario que alguna vez había quitado. Ahora realmente quiere dedicarse a divertirse y todo eso, pero también lo que me quedé completamente esto, que todos sabemos que casi la comunidad, bueno, todos sabíamos que el arco era interesante, pero dejó un final bastante agridulce, decepcionante, que nadie obviamente jamás olvidaría, porque el final fue completamente deshonesto, muy horrible y sobre todo, a veces obviamente no sé qué estaba pasando a los escritores, quienes escribieron el cómic, que crearía este tipo de cambio. Pues yo no entiendo lo que es el guión que ellos escribieron, pero intentaron lo posible para construir yendo, pero al final todo fue obviamente un final bastante anticlimático, que incluso pasaría a la historia como de los finales más decepcionantes en el mundo de los cómics de MLP en su historia. Pues has mencionado varias cosas en todo este monólogo que acabas de hacer, ¿no? Y realmente, pues hay mucho que destacar, ¿no? Por ejemplo, pues yo estaré dando mi opinión, obviamente, ¿no? Pero en general, ese último punto, tomándolo sobre lo de el final que era decepcionante, ¿no? Y todo eso, en lo personal, pues yo no lo veo como un mal final como tal, ¿no? O sea, no era el final que definitivamente todos esperábamos, ni tampoco el final que yo hubiera elegido, pero por cómo llevaban las cosas, se me hace un final bueno, ¿no? Cumple su función, cierra el arco de una manera, pues, que no deja tantos puntos volando, y aparte no he visto, si bien he visto parte de la comunidad quejándose, también hay otra parte a la que le encantó, ¿no? A fin de cuentas, es como el mismo personaje de Discord, todos están divididos respecto a él, o sea, algo que seguro es que lo amamos, pero ya a partir de ahí, el cómo se ama, el si te gusta cómo actúa y todo eso, siempre ha estado dividido, ¿no? Por ejemplo, tomando el tema del shippeo, ¿no? Como lo mencionaste varias veces. Es algo que yo generalmente, mira, yo siempre amé el ship de Discord y Fluttershy, y cuando veía a My Little Pony, ¿no? Yo siempre creí que era real, ¿no? O sea, jamás tuve duda de eso. Y no fue hasta que, pues, ya algo más grande me puse a investigar y todo, me di cuenta que jamás había llegado a ser algo literalmente confirmado como tal al 100 al pie de la letra, ¿no? Pero pues yo amo mucho ese ship y en la serie de la G4 se dieron muchas referencias al respecto, ¿no? De forma que cualquiera pudiera creer que sí estaban relacionados más que con una amistad, ¿no? Aunque al final de nuevo no fue algo confirmado, entonces aquí ya es cosa de que de hecho el cómic lleva muy bien el que el espectador, o en este caso el lector, pues interpreta a su propia manera si eran amigos o si llevaban una relación más allá. O sea, nunca aclaran más allá sobre eso, ¿no? Y es algo que me encanta respecto a la relación de Discord y Fluttershy, ya que de nuevo, pues te dejan vía libre para que tú puedas decidir o pensar por tu cuenta lo que te gustaría a partir de unir los cabos al respecto, ¿no? Entonces, el shippeo de Discord y Fluttershy siento que seguirá siendo un debate durante mucho tiempo más en la comunidad, y aunque nada ha sido afirmado aún al respecto, o sea, no hay algo que diga es que sí es canon, por todo lo que se ha visto en la serie y por cómo se ha llevado, y ahorita en el cómic mismo, yo pienso que sí es algo real, ¿no? Es algo que pasó, por así decirlo, fuera de pantalla, pero siento que sí es un ship que existió, ¿no? De lo personal. Porque como tal, ya obviamente esto no quedamos quedamos obviamente bien satisfechos sobre todo, pero a veces obviamente diría que hay a veces obviamente los personajes que bien construye terminan siendo nerfeados por el bien por el bien del guión, claro. Bueno, pero no queremos terminar nerfeados como cualquiera, porque hay que ser demasiado muy francos a la hora obviamente de corresponder de qué pasaría luego, que habíamos lidiado con lo ocurrido con los años posteriores. Si bien Cántaro ha sido recuperado,
me refiero a la antigua, y todos sabemos que todos los universos paralelos de la G5 y la G4 se chocan por su propia cuenta, pero apenas son las puertas abiertas de lo que estamos viendo. Y vaya que obviamente con el pasar del tiempo, poco a poco estamos desarrollando una personalidad bastante, pero la pregunta era, ¿qué va a pasar Discord? ¿Volverá a aparecer? ¿Tendrá algún papel relevante, aunque sea en la siguiente trama? Pero también, ¿quién sería el próximo antagonista? Todos sabemos que a lo largo de diferentes años, y por supuesto por parte de la IDW, que obviamente creo que están renovando para la siguiente entrega, posiblemente para abril o mayores casos hasta mediados de ese año. Hasta ahora no hay ninguna fecha específica que cuando saldrá obviamente la siguiente edición, tanto en físico como en virtual, salvo por los piratas que van a descargarlos. Pero también hay otro que también me llama un poquito la atención, es algo más temático, pero hasta ahora, ¿qué va a pasar Disco después? Y eso lo dudo tanto a vos como también a la comunidad, así como también a todos los oyentes dentro y fuera de la misma. Pues si Discord ha mantenido durante años bastante bajo su egoísmo, que tiene alguna extraña ambición, ha lidiado completamente, pero obviamente lo que más destaca un poquito más para detallar un poco es la actitud de Sony. Pues durante mucho tiempo que tenía que ir con la magia, pues ¿qué opinarías, obviamente, sobre esta nueva actitud de Easy? Sobre todo de que casi va a convertirse en no solo en una nueva torre, sino obviamente sus actitudes son casi similares por obvias razones. Tenía esa actitud de valentía, tenía esa actitud que obviamente, bueno, parecido como Torla, pero no tanto, pero esa es su extraña personalidad que yo no conozco de esa manera. A diferencia de lo que tuvieron que ver con los especiales y todo eso, fuera de lo canon, pero también lo convencional, que muchos pueden mucho más que desear. Pero las actitudes de otros se mantienen como tal. Pues en general, sobre la evolución de Sony, en los cómics siento que está hasta cierto punto mejor trabajada que en lo que lleva... No, mejor trabajada, perdón. Olvida eso. Siento que está yendo más rápido que en lo que se va mostrando en las adaptaciones visuales, ¿no? Porque también en ellas, pues se muestra una evolución de Sony, pero digamos que ahí se está tomando su tiempo, ¿no? Entonces siento que con los cómics fue algo apresurado, esta evolución que está teniendo Sony, que la quieran volver en una nueva Twilight. O sea, de plano, con lo que vimos en la primera película, la de New Generation, pues era bastante obvio que iban a reemplazar a Twilight con ella, no, o más bien que ella iba a representar el elemento. Pero hay una línea entre ser el elemento y, ¿cómo se dice?, representante del personaje, a literalmente querer volverlo el personaje como tal. Tomemos a Izzy, por ejemplo, ¿no? Izzy es igualita a Pinkie Pie, la verdad, o sea, tiene bastantes características ahí en las cuales le podrá comparar, ¿no? De una manera casi como si fueran gemelas, ¿no? O literalmente una descendiente de esta. Sin embargo, también tiene sus cosas en las cuales llegas a diferenciarla, aparte del físico, ¿no? Entonces siento que con Sony, por el momento, se está haciendo un buen trabajo respecto a su evolución. Y pues si quieren hacerla aparecer cada vez más y más a Twilight, tiene que ver mucho con el hecho de una maduración como tal, ¿no? O sea, Twilight tuvo que madurar respecto a cómo fueron avanzando las historias, ¿no? Y todo eso. Y Sony en este caso lo está haciendo, y pues está siguiendo el mismo camino de Twilight. Por eso se le ve como un cierto parecido. Pero siento, de nuevo, que hay un límite entre darle un parecido para identificar que este personaje es una nueva, representa el mismo elemento, representa el personaje, y otra cosa es ya querer tomar al personaje como tal y solo recolorearlo. Entonces espero que con Sony sí logre siga con su propia personalidad y no tomen la de Twilight para copiársela y pegar ahí, ¿no? Ya contestando lo del tema de Discord y sobre si lo volverán a utilizar y todo eso, mira, en lo personal siento yo que es el final que le dieron a los cómics fue, de nuevo, si no bien perfecto, sí estuvo muy bien realizado, ¿no? Entonces, por mí fuera, Discord se debería quedar ahí, ¿no? Yo no volvería a meter a Discord en la historia, ya sea en una adaptación de una nueva temporada de Make Your Mark o en un nuevo cómic, yo no lo volvería a meter, ¿no? Porque se me hizo muy bueno su desarrollo y cómo acabó.
Sin embargo, estamos hablando de IDW y Hasbro, o sea, ellos van a meter al personaje, así ten por seguro, estoy súper seguro que van a volverlo a meter en cuanto tengan oportunidad, ¿no? Ya sea volviéndolo un nuevo antagonista, ¿no? Volviéndolo un antagonista nuevo, o un nuevo aliado de los protagonistas, pero de alguna manera van a querer volverlo a meter. ¿Por qué? Porque es un personaje muy querido. Y pues por todo lo que causó su aparición y todo eso, definitivamente no van a desaprovechar la oportunidad y no van a cerrar un arco y decir, pues ahí se quedó, ¿no? Aunque como, repito, yo sí lo hubiera hecho debido a que se me hizo muy bueno como lo llevaron, ¿no? Y ahí debería acabar su arco para mí. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Como les digo, es IDW y Hasbro, ¿no? Ellos buscan generar dinero sobre todo. Esperemos completamente de que, aunque se quede obviamente en esta trama, pues que se quede obviamente como debió seguir, pero al menos los tiempos cambiaron, la resolución, bueno, los conflictos entre Sony y Easy creo que resolvieron no tan apresurado, pero sí algo poco estructurado y no tan forzoso como creía. Bueno, al menos por ahora. ¿Sabes? Como dije, eso es un pequeño conflicto interno que jamás, obviamente, no lo olvidaría ni perdonaría por nada. Pero al menos solamente cumplió lo que es media expectativa, pero como dije, los principios de la saga de Discord, sobre todo de la actual generación, apenas son pequeños repollos, pero con el tiempo, poco a poco, desarrollan una historia. Pero no se dio exactamente hasta el cómic número 6, que esto obviamente tomó relevancia, sobre todo los primeros arcos, y en especial, sobre todo, qué había pasado durante años después, pero eso lo averiguaremos cuando llegue al debut en Netflix. Bueno, no digo TJT, pero creo que hasta ahora no hay ninguna respuesta, y esperemos claramente que no vayan a cancelar este proyecto, porque muchos especulan que esto sería una de las tareas poco arriesgadas, y unas decisiones que conllevarían una pequeña condena, podemos decir, a la propio fandom, incluso podría dañar a la actual generación. Como tal, la G5 puede ser mejorando en cómics, pero mercancía, serie y todo es todo lo contrario. Apenas durante sus primeros años de popularidad, también como muchos saben, todo lo que sube tiene que bajar y apenas estamos notando una pequeña decadencia. Solo una. No es tan grande como muchos creían. Pues sí, tiene mucho que ver el hecho de que sea directamente una generación nueva, ¿no? Porque todo esto de la comunidad Bron y todo eso se creó en base a la generación 4 y a todo lo que era respecto a ella. Y una vez acabó, pues poco a poco fue como haciéndose menor debido a que la gente iba pues abandonando, ¿no? Y una vez que se anunció la G5, ya regresó a expectativa, había mucha gente ahí emocionada, y hay muchos a los que les gustó, ¿no? Está padre cómo están llevando las cosas. Sin embargo, ¿cómo decirlo? No está enfocada la generación 5 al público que presenta el fandom Brony, debido a que ellos, bueno, la mayoría, los que lo fundaron, los que están ahí, la mayoría, pertenecen a la generación 4. Entonces hay muchas cosas ahí que, como digo, está padre cómo está llevando la G5, hay muchos en la comunidad que le gustan, pero no es como que sea un fuerte atrayente de la mayoría ahí. Entonces, no se nota, no es como que vaya a haber un resurgir de lo que fue el fandom Brony ahora con la generación 5, porque de nuevo no hay muchos a los que le esté llamando la atención debido a que no está tan enfocado para ellos. Y si estaban en el fandom, no era tanto por MLP, sino por la generación, o sea, en general, sino por MLP G4. En ese caso siento que pues no va Hasbro a lograr ganar la atención que tenía antes con My Little Pony, pero está haciendo un buen esfuerzo al respecto, ¿no? Pero por eso digo, no nos debería sorprender el hecho de pensar, por ejemplo, que a muchos de la comunidad no les atrae o que no se llega al mismo grado que tenía antes. Sin embargo, pues, ¿cómo decir? Los cómics han estado haciendo muy buen trabajo, y sobre todo se debe a la libertad de la empresa IDW, ¿no? La que ha estado encargado también de los cómics de MLPG4, y pues siempre ha tenido más libertad a la hora de hacerlos, ¿no? Por eso de pronto se muestran cosas ahí que tú dirías, esto no se mostraría en el show de plano, esto no verías en la serie,
porque de nuevo tienen la libertad de hacerlo. Por eso vimos el arco de Discord, por ejemplo. O sea, no es algo que directamente, no es algo que yo esperaría que llegaran a mostrar en, por ejemplo, Make Your Mark, Enter Your Tale, o en una nueva adaptación. No creo que Hasbro llegara a eso. Sin embargo, los cómics lo hacen por esta libertad que tienen de explorar y profundizar más en las historias y los personajes. Entonces, en ese caso, los cómics pues están haciendo un buen trabajo, y sobre la serie como tal de Make Your Mark y todo eso, pues no sé, se va a hacer un buen comienzo, ¿no? O sea, van empezando bien, pero no a lo grande, no a lo fuerte, ¿no? Y es de nuevo a todo esto de la comunidad misma, está ganando la atención de a los que está yendo enfocados, pero si no se ve, pero si en la comunidad se está viendo una decadencia al respecto, es porque pues no están dirigiendo la G5 a la comunidad en sí, ya que de nuevo es una nueva generación y la mayoría de las que conforman la comunidad pues vinieron de la G4, ¿no? Porque a decir verdad, creo que esto obviamente, como dije, fui testigo obviamente de esta pequeña decadencia, y se vaya que obviamente que tuvo un ascenso bastante meteórico, que temprano que tarde iba a suceder obviamente pequeños declives. Ha habido algunas razones bastante poco circunstanciales de que por qué decayó. Algunos afirman que te dice por el tema de la costumbre, otros afirman que obviamente debido por los sucesos más extrafandos, me refiero a asuntos metapolíticos o crisis pandémica y la economía, hizo que obviamente hay que perder un poco de interés. La mercancía también comenzó obviamente a perder demasiada relevancia, porque obviamente es algo mucho más que desear. Y lo último creo que tiene que ver con el mundo de streaming, y eso obviamente que con YouTube obviamente ha tenido muchos cortos que estrenaron anteriormente, pero sin embargo con el tema de su posible salida, esto obviamente marca ya lo que significaba los primeros hincapiés a lo que se destinaba a los principios de la pequeña decadencia. Y esto obviamente que pasó con Pony Line, que obviamente pasó sin pena ni gloria. Pero aquí esto es la pregunta para todos ustedes, es, ¿creen que obviamente podrán salvar a Generación 5 antes de su posible decadencia? Y sobre todo, ¿podrán apoyarlo aunque sea únicamente para obviamente recuperar sus viejos días de gloria que tuvo en sus primeros años de 2021? Pero eso lo vamos a averiguarlo, y por supuesto eso lo hablaremos en la siguiente ocasión. Pero esta es otra historia para contarles. Bueno, al menos por ahora. Y por supuesto, con esto vamos a cerrar completamente nuestra edición del lado informativo correspondiendo a la fecha. Este es el número 127 por el momento. Antes que nada, obviamente, de cerrar completamente, bueno, para ser específicos, quiero saber obviamente de que me pregunto es, si me gustó Super Mario Bros., pues he visto el trailer, creo que el último, creo que he visto hace tantas horas, y me quedé completamente sorprendido cómo jugaría obviamente lo que es la nostalgia, psicológicamente hablando. Pues resulta que obviamente estos cambios no es tan brusco como muchos creían, pero obviamente me quedé completamente sorprendido, sobre todo el tema bastante muchos que algunos chibolos de aquellos tiempos, pues ellos me dijeron obviamente qué pienso de eso y qué pienso de aquello. Yo diría que es bastante un buen juego de nostalgia, pero al menos que si bien adapta bien, pues vaya que siendo más irónico, podía pasar obviamente teniendo buenos resultados. Pero si hablamos de Illumination, bueno, siguiendo lidiando con ese tipo de estética que es el público infantil, pero el público que más consume para verlo es el público actual, el público más joven y adulto, y sobre todo los que nacieron durante la década de los años 90. Esto yo me incluyo, porque obviamente quisiera verlo en persona, y eso lo voy a comentar posiblemente en un siguiente programa por el momento, pero no por estas ocasiones, al menos por ahora. Lo mantendremos más informados. Sin más que decir, con esto vamos, mis panas, cerrando en esta emisión. Y bueno, ya dije obviamente de tantas cosas. Hasta aquí vamos a concluir con esta emisión correspondiéndose a la fecha en el lado informativo. Muchas gracias a lo que es doctora Saitoy por compartirnos completamente nuestros puntos de vista. No digo opiniones, sino puntos de vista, las perspectivas, algunos pequeños roles y por supuesto, dando a comprender que obviamente que este arco, que obviamente sobre todo lo que ocurrió en los cómics,
vamos a quedarnos completamente en dudas y obviamente nos quedamos no paralíticos, pero sí completamente que este arco marcaría un antes y un después. Eso va a entender lo mismo no solo a la nueva escuela, también a la vieja escuela que alguna vez haya abandonado, pues deben readaptarse, porque casi todos los creadores de contenido de comunidad poco a poco están adaptándose a nuevos tiempos. Así que todos los fandoms que es declive se van a reinventar por uno que otro motivo. Así que muchas gracias por sintonizarnos y antes de cerrar completamente nuestra emisión, algunas palabras, alguna moraleja y por supuesto, ¿qué redes sociales te van a seguir? Pues primero que nada, me gustaría agradecer por haber sido invitado a este episodio del Lado Informativo y nada, muchas gracias, Crítico, por haber pensado en mí y lo disfruté bastante, ¿no? Aquí conversar de estos temas siempre me agrada y pues nada, cualquier cosa ahí me avisan. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, ¿no? Se llama Consultorio de Sci-Fi y ahí pues ando subiendo videos respecto a My Little Pony, ¿no? Análisis, animaciones y cualquier cosa respecto a eso. Así que, pues nada, yo he sido la doctora Sci-Fi y esta consulta ha llegado a su fin. Gracias, obviamente, y por supuesto, pásame la receta. Bueno, si les gustó completamente el lado informativo, y por supuesto, antes que nada, les invito completamente a que me sigan como @crítico transgresor en Facebook, en Twitter, Instagram, en TikTok, y también puedes seguir también mi canal principal. Y si quieres escuchar lo que es la noticia de EP, como es el lado informativo, están disponibles en varias plataformas digitales, así como también síguenos igualmente en sus redes sociales respectivas. Y por supuesto, gracias por acompañarnos con un episodio más. Si nos vamos directamente, bien parados. Adiós, marzo. Bueno, no tanto, todavía falta mucho porque abril nos vendrán muchas cosas bien chidas. Por el momento, 2023, porque estamos caminando un poquito bien. Y por supuesto, esperemos que obviamente que hayan comprendido completamente todo lo que estamos escuchando. Sin más que decir, los esperamos a otra semana con más. Les habla Crítico Transgresor en esta emisión de Lado Informativo de las Noticias de Pony. Sin más que decir, los esperamos hasta otra semana con más. Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Y digan a sus abuelas que obviamente que hoy batimos la chancla. Y por supuesto, tráiganos cupis porque yo muero de hambre. Los esperamos hasta otra semana. ¡Chao!